Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos a la clase dominical del manual Ven, Sígueme. La clase de este día se titula Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Este es el material que hoy vamos a necesitar para compartir la clase de este día. Esta es una piedra. Como pueden ver, es una piedra muy pesada. Entonces, este es el material que hoy necesitamos y esta es un pedazo de esponja. Entonces, este es el material que necesitaremos el día de hoy para nuestra clase. También necesitaremos este guante que tengo puesta en mis manos. Pues si ustedes pueden recordar la clase anterior, sucedió que Alma, hijo, estuvo predicando el pueblo de Zarahemla y también fue a predicar al pueblo de Gedeón. Y en el pueblo de Gedeón, él fue inspirado por el Espíritu Santo y percibió que el pueblo de Gedeón estaba guardando los mandamientos de Dios. O sea, que el pueblo de Gedeón andaba en las sendas que llevan de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y continuó el profeta Alma predicando la palabra de Dios. Vamos a ver cómo se llama ese principio de predicar el Evangelio este día. Para que podamos recordar, el predicar el Evangelio es igual a la obra misional. Todo el relato de Alma que hemos escuchado desde su conversión, él se dedicó a la obra misional. Entonces, él continuó su predicación en la tierra de Melec. En la tierra de Melec tuvo mucho éxito, porque el pueblo lo recibió con ansias de escuchar la palabra de Dios. Y en el pueblo de Melec hubo muchos bautismos. Entonces Alma se fue lleno de gozo, regocijándose en el Espíritu, porque había tenido éxito en esas ciudades, en la obra misional. Pero luego llegó a la tierra de Amonía, ¿verdad? Y en la tierra de Amonía sucede que el pueblo de Amonías conocía el Evangelio, pero se habían apartado de la senda que lleva al regreso de nuestro Padre Celestial. El pueblo de Amonías rechazó el mensaje de esperanza y redención de los pecados que llevó el profeta Alma. Entonces lo rechazó y vino Alma y él oró. Alma ayunó para pedirle a Dios que derramara su espíritu sobre aquel pueblo que se había apartado de las vías del Señor y quizás también llegara a hacer algunos bautismos en la tierra de Amonía. Pero sucedió que el pueblo de Amonías le dijeron: sabemos que tú eres Alma, sabemos que eres el sacerdote de la iglesia, pero nosotros no pertenecemos a tu iglesia. Por tanto, ningún poder tenéis contra nosotros, porque entregaste el asiento judicial al asiento judicial a Nefía, de manera que no tienes ninguna autoridad contra este pueblo. Y fue tan dura la prueba que pasó en la obra misional en Amonías, el profeta Alma, que lo escupieron, lo rechazaron y lo expulsaron de la ciudad. Cuando Alma los corrieron de la ciudad de Amonía, iba muy triste y acongojado. Fue dura la prueba, pasó por mucha tribulación para llamar al pueblo al arrepentimiento, ese pueblo de Mosías, que ya conocía la palabra de Dios, pero se habían apartado de la senda. Resulta que cuando él iba dirigido a predicar al pueblo de Aarón, se le apareció un ángel, el ángel del Señor, y le dijo: Alma, levanta la cabeza y regocíjate, porque Alma iba cabizbajo, lleno su corazón de tristeza y dolor, al ver la dureza de los corazones del pueblo de Amonía.
Porque cuando el pueblo de Amonías o los miembros de la iglesia se apartan de la senda, cuando intentamos volverlos a Él, uno siente un profundo dolor en su alma cuando no quieren recibir el mensaje. Yo he vivido en carne propia el rechazo de la palabra de Dios, trabajando en la obra misional con los misioneros. Recuerdo que en una ocasión fui a un lugar llamado Carbonera con los élderes, donde una familia que era conversa cuando mi esposo era obispo y él nos conocían, pero fue dura, fue triste llegar a aquella casa, todo mundo escondido y los élderes y nosotros esperando. Tardamos tanto que tuvimos paciencia, porque el Señor, cuando andamos hablando de la palabra de Dios, nos llena el corazón de paz y de paciencia para poder soportar cada uno de los obstáculos del adversario. Así iba cabizbajo Alma cuando se le apareció el ángel de Dios y le dijo: Alma, regocíjate, levanta la cabeza, porque tienes motivos para sentirte alegre, pues has guardado los mandamientos de Dios y estás en la senda que lleva de regreso a la presencia del Padre Celestial. En otras palabras, el ángel le dijo: has perseverado, alégrate. Hermanitos, en esta mañana quiero decirles que debemos sentirnos llenos de regocijo. Tenemos que sentirnos felices porque hemos perseverado hasta este momento, al igual que el profeta Alma. Y el ángel le dijo: yo soy aquel que te llevé el mensaje de arrepentimiento. Yo fui enviado por el Señor para llamarte de las tinieblas a la luz. Y así fue como Alma prestamente regresó a la tierra de Amonía, pero no por el mismo lugar que había sido corrido, que había sido escupido. Cambió de rumbo, se fue por el lado sur. Cuando iba directamente para el pueblo de Amonías nuevamente, tuvo hambre, porque había ayunado y había orado para que el pueblo ablandara sus corazones y recibiera nuevamente la palabra de Dios. Y llegó donde una casa de donde un hombre y le dijo: ¿quieres tú alimentar a un humilde siervo del Señor? Y el hombre se alegró tanto y le dijo que sí, que lo iba a alimentar, porque un ángel ya lo había preparado para recibir al siervo del Señor, que era un digno profeta de Dios y que tenía que alimentarlo. Al igual que Alma, el ángel lo hizo regresar, preparó el corazón de ese hombre para que recibiera Alma en su casa y lo alimentara. Ese hombre se llamaba Amulek. Amulek se llenó de alegría porque el mensaje había llegado al momento de su cumplimiento, y se regocijaron y comieron y bebieron. Alma estuvo en casa de Amonías, en la tierra de Israel, descansando de todas sus tareas que había hecho en Gedeón, en Mulek y en Saraela. Se merecía ese descanso. Hermanitas y hermanitos, al igual que profeta Alma, cada uno de ustedes en su momento va a llegar a ser un siervo del Señor mediante la obra misional. Los élderes de la iglesia para llevar el mensaje de arrepentimiento y el mensaje de redención a cada uno de aquellos escogidos del Padre. Alma, estando en casa de Amulek, le dijo que él le confesó o le relató de quién se trataba él, y le dijo: yo soy Alma, soy el sumo sacerdote de la iglesia, he sido llamado a predicar a este pueblo, pero me han rechazado y me han escupido.
Pero el ángel del Señor me dijo que regresara y Él preparará la vía. Entonces, cuando Alma fue nuevamente a predicar, ya no iba solo, iba acompañado de Amulek, porque vino palabra de Dios al profeta Alma y le dijo: dile a Amulek que se levante y vaya a predicar el evangelio a este pueblo. No fue fácil para Amulek predicar en su propia tierra. Por eso él reconoció su dignidad ante Dios y le dijo al pueblo: sé que no soy un hombre de mucha reputación. Y le contó toda la descendencia. Era descendiente del profeta Ley. Y Amulek inició a profetizar y a predicar con el profeta Alma, porque Dios le dio tanto poder que no pudieron ser atrapados para ser encarcelados, y ellos no hicieron uso de su poder, que es el poder del sacerdocio, hasta que los ataron y los encarcelaron. Allí demostraron el poder de Dios, el santo sacerdocio, y esto para que el pueblo viera hasta dónde y cuán grande era el poder de nuestro Padre Celestial. Así sucedió que Amulek predicó con el profeta Alma en la tierra de Amonía. Y Alma primero le dio la participación al profeta Amulek para que predicara. Y Amulek, con poder, les decía: oh generación malvada y perversa, ¿cómo es que no te acordáis de guardar los mandamientos de Dios? A menos que os arrepintáis, este pueblo será destruido. Y en ese pueblo habían unos abogados que ellos trabajaban con el juez superior para juzgar al pueblo, para defenderlos en sus hechos. Y entre más defendían, era mayor el lucro. Por eso quisieron aprovechar la oportunidad para volver al pueblo contra el profeta Alma y Amulek, para tener más clientes y cobrar más dinero para su propio lucro. Entre los abogados había un hombre que se llamaba Cedrón, y Cedrón quiso provocar al profeta Amulek y le dijo: 6 ontis de plata te daré, y niega que hay un Dios supremo. Y le dijo Cedrón: no negaré que hay un ser poderoso, no negaré que Él mandó a profetizar que este pueblo será destruido por su iniquidad, al menos que os arrepintáis. Y el abogado lo provocaba y le dijo a Amulek: no es cierto, no me ibas a dar los 6 ontis, solo estás tratando de hacerme caer en tus redes. Pero los santos de Dios no caerán en tentación, porque percibo que no me ibas a dar los 6 ontis y pensaba retenerlo para sí. Como vemos, Amulek estaba percibiendo los pensamientos del abogado, porque tenía el poder del Espíritu Santo que le hacía saber la verdad de las cosas. Él tenía revelación, él estaba profetizando
a lo que le vendría al pueblo si no se arrepentía. Luego vino el profeta Cesrón y les habló cosas tan hermosas que en este momento los vamos a compartir, que se encuentran en el libro de Alma, capítulo 9, versículo 6. Y esto le dijo el profeta, esto le dijo Cesrón al pueblo. 9, 26 y 27 dijo: y de aquí a pocos días el Hijo de Dios vendrá en su gloria, y su gloria la del unigénito del Padre, lleno de gracia e equidad, verdad, lleno de paciencia, de misericordia y longanimidad, pronto para oír los clamores de su pueblo y contestará sus oraciones. He aquí viene para redimir a aquellos que sean bautizados para arrepentimiento por medio de la fe en su nombre. Entonces, como vemos, mis hermanitos y hermanitas, de esta manera, Alma predicó al lado de Amulet. Y qué especial tener un compañerismo, porque ya no eran dos, ya no era uno, eran dos que daban testimonio de la gloria de Dios. Además dijo: sé que las cosas que ha testificado son verdaderas, porque aquí os digo, así como vive el Señor, ha enviado a su ángel para manifestarme estas cosas, y ha hecho esto mientras Alma moraba en mi casa. De esta manera el profeta Amulet daba testimonio de las palabras de Alma. Y daba testimonio de las palabras de Alma porque Alma les había predicado y rechazaron el mensaje. Rechazaron el mensaje de esperanza y de remisión de los pecados. Pero hubo un hombre y que le decía al pueblo, era Cesrón. Nuevamente dijo: ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y Amulet le contestó y le dijo: sé que no, porque Dios no puede salvar a la gente en sus pecados, porque es diferente salvar al hombre de sus pecados, no en sus pecados, porque ninguna cosa impura entrará en el reino de Dios. Y además, este hombre estaba preguntando que qué era aquello que había hablado Amulet acerca de la resurrección. Y Alma le y de esta manera le dijo el profeta Alma con respecto a lo que había hablado Cesrón. Le dijo: ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal y la muerte de Cristo. Soltará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte, y el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, como las coyunturas, serán restauradas a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Ahora bien, he aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal, y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo terrenal se levantará como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, así de la primera muerte a vida, de modo que no puede morir ya más. Sus espíritus se unirán, sus cuerpos, para no ser separados nunca más, porque esta unión se tornará espiritual e inmortal para no volver a ver corrupción. Hermanos y hermanas,
En este momento utilizaremos el guante para hablar de la resurrección que estaba hablando el profeta Alma. Y dijo que el espíritu, dice, el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma, así como las coyunturas, y serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos hoy. Significa, hermanos, la resurrección es de esta manera. Este es el cuerpo mortal. Este guante que me estoy quitando en este momento es el cuerpo mortal. Y este es el espíritu, que es un espíritu inmortal. Y en la resurrección se unirá el cuerpo con el espíritu, y juntos volverán a su propia forma, al igual que estamos en estos momentos. Hermanos y hermanas, esta es la manera que en la resurrección volveremos a tener cuerpos tal como tenemos en este momento. El Señor nos ha llamado para que podamos tratar de arrepentirnos y volver a su presencia. El plan de redención es la expiación de Jesucristo. El plan de redención tiene unos principios, y el plan de redención lo conforman la caída, la expiación, el arrepentimiento, la muerte, la resurrección y el juicio final. Para eso nos estamos preparando, mis hermanos y mis hermanitas, para llegar a ser inmortales y vivir para siempre con nuestro Padre Celestial. Esos son los principios que forman el plan de felicidad o el plan de redención. Ahora bien, hermanitos y hermanitas, Alma también profetizó y llamó al pueblo y le dijo: por tanto, el que endurece sus corazones recibirá la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que no endurecen sus corazones le es dada, le es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a los ministerios de Dios. Entonces el diablo los lleva cautivo y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significa las cadenas del infierno. Aquí es donde hacemos uso de la esponja. Un corazón blando es como una esponja. Cuando nosotros ablandamos el corazón para recibir la palabra de Dios, es como una esponja. Yo la meto en la paila con agua y mira, se empapa. Puedo ver, se llena, absorbe la palabra de Dios, que es la agua viva. De manera que así es el corazón blando, como una esponja que empapa todo aquel mensaje de esperanza y salvación que le lleva a través de la obra misional. Un corazón duro es como esta roca pesada, que yo la puedo meter en el agua y solo se moja por encima, pero no absorbe absolutamente nada. Por eso, cuando mostramos un corazón duro, nada sabemos de la palabra de Dios que nos han llevado los misioneros, el mensaje de salvación. Hermanitos y hermanitas, les amo con todo mi corazón, y en esta mañana yo les testifico que Jesús es el Cristo, que Él es mi Salvador y que murió por mis pecados en la cruz, que Él resucitó y que Él vive a la diestra de mi Padre Celestial para ser nuestro juez y nuestro abogado. En el nombre de Jesucristo. Amén.